Buenos días, buenas tardes ya aquí en República Dominicana. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Hoy estamos a 17 de enero del 2025. Soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana, y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En este momento vamos a realizar un video tutorial que sirva como recurso para los estudiantes de algunas de las asignaturas que impartimos. Como siempre, nosotros promovemos los recursos para que sean utilizados por cualquier persona que sea interesada. Aquí tenemos el canal de Faustinianos, donde pueden consultar algunos recursos en particular sobre la asignatura de cálculo vectorial, elemento básico de análisis funcional, matemática básica aquí, entre otras que tienen aquí disponible. Bien, vamos a iniciar con nuestra tutoría de hoy y ahorita, más tarde, vamos entonces a mostrarle otros recursos. ¿De qué trata nuestra tutoría de hoy? Como siempre, nosotros promovemos el uso de libros, es decir, que pueden comprar sus libros en nuestra clase de libros de diferentes autores en Amazon o en alguna librería en particular. Promovemos que adquieran de manera formal y legal los recursos para formarse. Este texto que nosotros tenemos aquí, lo que vamos a ver es este ejercicio. ¿Qué texto es este? Bueno, pues para que no se nos olvide, vamos a mostrarlo ahora para que les sea útil. Ustedes lo pueden comprar en cualquier distribuidora. Es este texto. Muy bueno, por cierto. Entonces, nosotros vamos a ver un ejercicio de este texto. Este ejercicio que es un ejemplo resuelto. Más bien es explicar de manera detallada algunos conceptos que les sirvan para los estudiantes nuestros que están tomando esta asignatura, específicamente también para entender algunos conceptos que aparecen aquí. Bien, vamos pues de una vez a trabajar. ¿Qué dice aquí? Dado el espacio de Hilbert, ese señorito que está aquí, se define el operador de esta forma. Demuéstrese que es un operador lineal, continuo, y obténgase el adjunto de ese operador. ¿En qué consiste lo que nosotros aportamos o queremos aportar? Bueno, en detallar esas explicaciones, recordar algunos conceptos, y esto es lo que vamos a hacer en nuestra tutoría. Como siempre, nosotros escribimos algunos detalles para que sean útiles para personas que no necesariamente están familiarizados con el tema. Vamos a llevarnos esta partecita para de una vez empezar a dialogar un poco sobre lo que aquí se está presentando. Bien, entonces, si nosotros nos vamos aquí a esta pizarra, vamos a mover esto aquí para tenerlo más cómodo. Nos damos cuenta que hay algunas cosas que nosotros debemos saber para entender este problema. Aquí nos dice, dado ese elemento que está ahí, entonces una pregunta sería para la persona, ¿quién es esto? ¿Y qué cosa es un espacio de Hilbert? ¿Verdad? ¿Qué cosa es un espacio de Hilbert? ¿Y quién es ese espacio que está ahí? Repito nuevamente que esta explicación son para personas que no necesariamente manejan el tema y que explicamos bien detallado. Nosotros les recordamos a ustedes que un espacio de Hilbert es un espacio que cumple con las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones con las que debe cumplir? Vamos a mover estas ecuaciones.
puesto número para tener mayor espacio. Lo primero es que nosotros tenemos que tener una estructura de espacio vectorial, un espacio vectorial. Recuérdense que para tener una estructura de espacio vectorial, nosotros necesitamos un conjunto no vacío y en el conjunto, sobre el campo de los números reales o complejos, definir un conjunto de operaciones, ¿verdad? Y después que cumplen ese conjunto de operaciones, pues obviamente se da que es un espacio vectorial. Entre ellas, que la suma de dos elementos de ahí me da otro elemento del espacio, que asociativa, que la multiplicación de un elemento escalar por un elemento de ahí me da otro elemento de ahí, entre otras. Son 10 propiedades que ya ustedes conocen de álgebra. Luego se le llama vectores a esos elementos. Si tenemos un espacio vectorial y en ese espacio vectorial definimos algún producto escalar, una función de producto escalar, entonces eso obviamente me va a dar un espacio pre-Hilbert. Luego, si la norma, ¿por qué la norma? Porque recuérdense que si yo tengo el producto escalar, disculpen, el producto escalar de dos elementos, de un elemento del espacio consigo mismo, es igual a la norma de ese elemento elevado al cuadrado, ¿verdad? O sea que el producto escalar induce una norma. Entonces, la norma también sabemos que induce una distancia. Por ejemplo, si yo quiero la distancia con elemento del espacio desde el 0 a un elemento X, pues simplemente eso sería igual a la norma de X menos 0 o 0 menos X, que es la norma de X. De esta forma puedo generalizar e inducir como que la distancia desde X a Y sería igual a la distancia desde 0 hasta el elemento X menos Y, ¿verdad? Que sería igual a la norma de X menos Y. Entonces, si nosotros tenemos una estructura de espacio vectorial, en ella definimos un producto escalar, el producto induce una norma y la norma induce una distancia. ¿Mm? Como distancia ahí tendríamos un espacio métrico, ¿verdad? Con la norma un espacio normado, ¿verdad? Entonces, si tenemos el espacio normado y ese espacio es completo con respecto a la norma o la métrica inducida por la norma, entonces es un espacio de Banach. ¿Por qué estamos hablando de estos conceptos? Porque para llegar a saber lo que es un Hilbert, ya decíamos que este es el aporte que damos, tenemos que pasar por esto, porque un espacio es de Hilbert si es un espacio de Banach cuya norma proviene de algún producto escalar. ¿Mm? Quiere decir que nosotros tenemos que tener una estructura de espacio vectorial, luego la norma, la distancia, ¿y qué es lo que lo hace completo? Que toda sucesión de Cauchy de elementos del espacio, pues obviamente me dé otro elemento del mismo espacio. O sea que toda sucesión de Cauchy converge a elementos del espacio. Entonces, obviamente nosotros no podemos ubicar en lo espacio. Para tener una norma no tenemos que hablar de un producto escalar, o sea que nosotros podemos tener un espacio normal, pero ya luego que tenemos la norma, queríamos saber si viene de un producto escalar y sabemos que verificaríamos la ley del paralelogramo. Bien, hablando de todo eso, ¿qué cosa es un espacio de Hilbert? Un espacio de Banach cuya norma proviene de un producto escalar. Es un espacio de Hilbert. Este espacio es un ejemplo de un espacio de Hilbert. Entonces tiene esa propiedad.
¿Qué espacio es este? Este representa el conjunto de todas las funciones. En este caso, funciones a variable, funciones pueden ser complejas o reales, depende sobre qué se esté integrando. Definida, cuadrado integrable, o sea, definida sobre este intervalo en este caso. Es decir, son todas las funciones cuya integral, en este caso estaríamos trabajando con la integral de Riemann, cuya integral, cuya integral del módulo al cuadrado de ella, pues da un valor finito. ¿Mm? Existe. Entonces, ¿qué son los elementos de este espacio? Son funciones. Son funciones. Y por ser un Hilbert, la palabra clave es que ahí hay un producto escalar. Cuando no se especifica el producto escalar, porque en un mismo espacio se pueden definir varios productos escalares, cuando no se especifica, entenderemos que es el producto usual. ¿Cuál es el producto usual en ese espacio? Bueno, el producto usual de una función con otra simplemente viene dado por la integral sobre el conjunto, en este caso desde -1 hasta 1, de el conjugado de esta función. Algunos libros le ponen así al conjugado, por la otra función. Y si queremos, no está en realidad un poco más general, por alguna función de peso, por el diferencial de X. O si estamos con teoría de la medida, esto sería una medida eh, finita positiva de Borel, por ejemplo. Entonces ese es el producto. Fíjese que aquí es el conjugado. Obviamente que si estamos en variable real, el conjugado de una función real, de variable real, pues simplemente va a ser igual a ella misma, y ese sería un caso particular. Entonces, mire aquí, ese es el producto. Si nosotros queremos hacer el producto, pues simplemente el producto, pues lo haríamos con esa expresión. Vámonos a mover a la próxima pizarra para nosotros seguir ilustrando. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el producto de 1 con X, primero 1 y X pertenece al espacio, porque la integral de 1 de 0 a 1, pues obviamente el módulo eso pertenece al criterio. Pues simplemente sería la integral desde -1 a 1 del conjugado de 1 por X. Y si la función de peso es 1, que algunas veces es 1, como en este caso, vamos a tomar 1, sería por el diferencial de X. O sea que ese producto escalar de 1 con X, pues simplemente es el conjugado de 1 en 1, porque 1 es un número real. Me voy a tener un medio de X al cuadrado evaluado desde -1 hasta 1. Obviamente que eso va a dar 0. ¿Mm? Eso va a dar 0. Entonces, ¿por qué? Porque o sea que esas dos funciones, esa función f de x igual a 1 y la función g de x igual a x son ortogonales. ¿Mm? Son ortogonales. ¿Por qué son ortogonales? Porque el producto escalar usual entre ellas dos es igual a 0. ¿Mm? Bien, ¿por qué estamos hablando del producto escalar? ¿Por qué estamos hablando de que ese espacio es un espacio de Hilbert? Porque yo, para analizar, obviamente que estos son conocimientos previos, pero para entender el ejercicio, debo conocer
la estructura del espacio donde estoy trabajando. Debo conocer la estructura del espacio donde estoy trabajando. Es decir, incluso en esa estructura de ese espacio, aunque no se escriben todos esos elementos, pero debe darse por entendido porque ya decíamos que sobre un mismo espacio se pueden desarrollar varios, sobre un mismo espacio vectorial se puede desarrollar otro producto escalar. Entonces, si estoy trabajando sobre este espacio, ese espacio no me piden que demuestre que es un Hilbert, él lo es. Toda sucesión de funciones de elementos del espacio, de sucesión de Cauchy, deben converger a otra función que pertenezca al espacio. El espacio de funciones más común de Hilbert. Y luego hay otros. ¿Qué tengo en el espacio? Tengo un operador. Ese operador llamado T, definido desde el dominio, y el dominio de ese operador es todo el espacio. Y me dice qué es lo que hace ese operador. Ese operador toma una función y me la transforma en otra función del espacio. O sea, está trabajando desde el espacio de Hilbert a él mismo. ¿Bajo qué criterio? Bajo este criterio. Es un operador integral. Un operador integral. Un operador integral. Para este operador integral, por ejemplo, esta expresión que está aquí sería el núcleo de ese operador. Se ve de esta forma. T actuando sobre F de la variable X es igual al integral desde sobre el conjunto desde negativo 1 a 1 de ese núcleo que depende de X y de Y por la función F, pero en términos de Y, diferencial de Y. Entonces, ¿qué nosotros observamos aquí? Que este que está aquí hace el papel del núcleo de ese operador integral. Y la función de entrada, esta viene aquí. Nosotros podríamos calcular algunas, por ejemplo, si calculamos la transformación de la función constante 1, o sea que el operador actúe sobre 1, pues simplemente tendríamos esto. Vamos a mostrarlo aquí, obviamente. Segundito. Entonces, si nosotros calculamos el operador de 1, se vería de esta forma. Es decir, que tomamos transformación de 1. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente si la función es 1 o función constante, puede ser 5 también, pues simplemente va a quedar ella aquí. 5. Si fuera 1, pues queda 1. Y para ganar tiempo, pues vamos a tomar este programita más pi, copiamos nuestra integral y ya tenemos aquí la función genérica S en términos de Y, la podemos escribir. Y para no resolver esta integral paso a paso, pues nos vamos a ir a Wolfram en línea. Wolfram, aquí escribimos Wolfram. Y entonces Wolfram aquí en línea, pues ya tenemos, abrimos Wolfram. Siempre promovemos el uso de alguno de los software. Y pegamos con el programa de MAPI. Y vamos a poner un 1 aquí. O sea que la función era 1. Le damos a Enter
Y ya aquí nos dio la función imagen, eh, la función imagen de esa integral. La función imagen de esa integral en términos evaluando desde -1 a 1. Recuérdese que a y que usted va a evaluar desde el -1 a 1. Si se da cuenta, evaluando a y desde -1 a 1, aquí sería 2 por x y esto me van a dar 0. Eso quiere decir que ese operador transforma la función 1 en 2x elevado al cuadrado. Vamos a poner otra función. ¿Qué le parece? Otra del espacio. A poner y entonces le damos a Enter y está evaluando. Aquí me está dando un error. Vamos a corregirlo. Simplemente algunas veces cuando lo copiamos con más pi, estos paréntesis así, pues dificultan que el software pues entienda todo esto. Entonces le quitamos los paréntesis, vamos a ponerle ahí vamos a darle a Enter y entonces ya aquí sí la calculó, la observa. Luego entonces aquí observa, se observa que ya se calculó, ¿verdad? O sea que esa función es una función, la transformada de o sea, la transformación de ese operador me da esta otra función. Obviamente que me va a dar una función en términos de x porque a la y se está evaluando en esta parte. Volviendo al anterior, aquí es, está la anterior, aquí ya dijimos que la transformación de 1 pues me daba 2x cuadrado. Pues bien, entonces, jóvenes, si yo le introduzco la transformación no de 1, sino de uno, mire paréntesis, de 1 más y, de 1 más y, le voy a quitar estos signos para que no me vuelva a dar error como ahorita y solamente le dejo el corchete. O sea, en realidad la función que estoy entrando es 1 más x, pero al colocarla aquí sería 1 más y por la definición del operador. Nótese que me está dando igual que la transformación de 1 más la transformación de y. ¿Mm? O sea, esa es la transformación de 1 más x, que colocado aquí sería 1 más y. Puede ser que en la forma como está definida, la definimos, pero al colocarla del otro lado, pues aquí viva y. Entonces, ¿será que esa transformación goza de esa propiedad de que la transformación de la suma es igual a la suma de la transformación o que la constante salen fuera? ¿Mm? Por ejemplo, si yo pongo la transformación de, si yo pongo la transformación de 5 por aquí, vamos a ponerle 5 por y, por ejemplo, y le doy a Enter. Usted ahí quizá no lo va a notar, pero va a notar que si usted multiplica toda la transformación anterior que estaba, pues simplemente va a quedar multiplicada por 5 en la segunda. Este 2x al cuadrado era la transformación de 1 y esto era 5 por la transformación de lo que había anterior, que era x. La transformación de la parte anterior. Le voy a quitar el 5 para que lo observe y le voy a quitar el 1.
el 5 y el 1. La voy a dejar la anterior para que observe. Entonces esta era la transformación de Y. Si yo la multiplico por 5, me dará lo mismo que 5 por la transformación de Y. O sea, la constante es como si saliera afuera. Sí, claro que sí. ¿Mm? Claro que sí. Si usted lo multiplica lo que había por 5, pues le queda esto. Entonces, ¿qué propiedad es esa? Esa propiedad ya sabemos que es la propiedad de linealidad. Linealidad. Volviendo al operador, este operador que tiene, ya sabemos cómo trabaja, es un operador que transforma una función aquí. Yo introduzco aquí la función en términos de X, pero al colocarla aquí la coloco en términos de Y. Luego realizo la integral y me va a quedar algo en términos de X. Entonces simplemente este operador ya vimos que transforma la función constante en 2x al cuadrado. Es un operador. ¿Qué nosotros queremos saber? Bueno, ya teniendo el operador, queremos saber, dice, demuestre que el operador, que ese que está ahí es un operador lineal continuo. Entonces, y obtenga su adjunto. Cuando un operador es lineal, sí cumple y es importante manipular el operador, uno hacer algunas operaciones sencillas con él, entender lo que está haciendo. Entonces, ¿qué significa que sea lineal? Mire las propiedades de linealidad ahí. Si el operador actuando sobre cualquier combinación lineal de elementos del espacio me da la combinación lineal del operador, entonces simplemente ese operador es lineal. Quiere decir que el operador está actuando sobre una suma de funciones multiplicadas por escalares. Lo introduzco ahí, puedo llegar a la otra parte aquí, a esta igualdad, que sería como que las constantes salen fuera y el operador actúa. ¿Qué otro operador es lineal y usted recuerda? Bueno, el operador derivada, que las constantes pueden salir o entrar y él se distribuye, la linealidad se da sobre la suma. La integral, ¿verdad? Definida, la sumatoria, muy bien. Entonces, estaríamos respondiendo nuestra primera pregunta, si es lineal. Entonces aquí es importante que entienda, repito, que cuando usted aplica el operador sobre una función del espacio de Hilbert, está saliendo otra función en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque ahorita le vamos a aplicar, usted dirá, bueno, y en el espacio de la imagen, ¿qué producto yo voy a usar? Eso es importante, porque yo podría estar aquí en este espacio y no ser el mismo de partida, pero aquí me dice que es el mismo, o sea, que aquí tiene la misma estructura de producto y todo lo que se está haciendo. Volviendo aquí para ver si es lineal, simplemente sustituimos, vamos a ponerlo un poco más grande. Sustituimos en el criterio del operador las funciones que tenemos que están en términos de X, pero aquí sería en términos de Y aplicamos aquí propiedad distributiva de la multiplicación frente a la adición, dejando todo este primer paréntesis igual. Y luego aplicamos linealidad de la integral, o sea que la integral de la suma aquí es la suma de las integrales. Y que la constante para la integral sale fuera. Fíjese que la linealidad del operador t viene heredado por la linealidad del operador integral. Entonces, ¿qué observa usted que quedó aquí? Exacto, muy bien. Mire, esta parte de aquí es simplemente como si hubiese calculado la transformación de f en x. Esta. Mientras que esta parte de aquí es la transformación de g en x.
Entonces llegó de aquí a aquí. O sea que el operador de la combinación lineal es la combinación lineal con el operador, o sea, con las imágenes. Para todo F y G que pertenecen al espacio de Hilbert. Y alfa y beta que pertenecen al campo de los reales o complejos según se esté trabajando. Entonces, con eso ya se ha respondido. Pueden ustedes comprobar lo que hicimos con el software. Es un ejercicio que hasta aquí se está explicando súper fácil, vuelvo y digo, porque para que estas informaciones les sirvan a cualquiera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos saber, y aquí ahora vamos a la segunda parte, o sea, porque cuando uno va a este ejercicio, uno se pregunta, ¿y qué es lo que se está haciendo? Fíjese que siempre en el ejercicio hay que analizar qué me dan, qué me piden y cómo llego a lo que me piden. Hasta ahí hemos demostrado que el operador es lineal. Falta ver que sea continuo. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Uno se preguntaría. Bueno, simplemente hay un teorema que dice que todo operador lineal y acotado en ese espacio de Hilbert particularmente, entonces es continuo. O sea que aquí el autor o los autores lo que van a hacer es demostrar que ese operador está acotado sobre todo el espacio. ¿Por qué? Porque su dominio ahí es todo el espacio. Y luego, si ya se demostró en la parte anterior que era lineal, si demostramos que está acotado, entonces obviamente, si está acotado el operador, pues obviamente ya sería continuo, que es la segunda parte de la pregunta. ¿Qué significa que esté acotado? Y aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué significa que un operador esté acotado? ¿Por qué el autor está escribiendo, los autores, perdón, están escribiendo esa primera línea? Para nosotros explicar paso por paso el procedimiento y cuál es la línea de razonamiento. Porque uno podría repetir tal cual lo que uno observa en la pantalla, pero al repetir eso, puede pasar que uno no sepa lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. O sea, qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Puede ser que usted no sepa eso. Y si no sabe lo que se está haciendo y por qué se está haciendo, entonces no es posible que usted entienda el ejercicio, aunque sea un ejercicio resuelto. Importante analizarlo. Entonces vamos a escribir aquí a ver qué conceptos están detrás de eso que se observa, qué es lo que está pasando aquí, como dice una señora productora de un programa. Entonces, observemos aquí, jóvenes, miren, vamos a borrar esto. Miren, cuando nosotros tenemos, vamos a irnos a matemática básica. ¿Mm? Cuando nosotros teníamos una función en variable real f, vamos a decir que esa función estaba definida desde un dominio, que ese dominio era un subconjunto de los números reales a los números reales. ¿Mm? Esa función se decía que estaba acotada, acotada, acotada. Ojo, si ella trabajaba en los números reales, significaba que tomaba un número real, obviamente, y lo mandaba a otro número real. Obviamente que ya esto nosotros lo teníamos en el plano. Pero ¿qué significaba que estaba acotada? En esta parte me voy a permitir decir que aquí estoy en un espacio, en el dominio de la función está en algún espacio, y que el rango de la función está en algún otro espacio. En este caso estaríamos trabajando sobre el espacio métrico
usual de la recta real con la distancia usual. Y aquí en la recta real con la distancia usual, que es el mismo. Entonces, esa función estaba acotada si el conjunto de todas sus imágenes era un conjunto acotado. Esa función estaba acotada si el conjunto de todas sus imágenes, o sea, en su dominio, era un conjunto acotado. Más específicamente, ¿qué significa que un conjunto sea acotado? Bueno, un conjunto es acotado si existe alguna constante de manera que el conjunto, para todos los valores de los puntos de ese conjunto, eh, la distancia entre dos cualesquiera de ellos es finita. O sea, si la más grande es finita también, si tiene diámetro finito. Si la distancia entre dos puntos cualesquiera del conjunto es un valor finito. Algunas veces los matemáticos dicen si tiene diámetro finito, porque se llaman el diámetro a la mayor distancia entre dos de sus puntos cualesquiera. Quiere decir que para nosotros el conjunto es importante ver la estructura del conjunto de llegada, este señorito que está aquí. O sea, ¿dónde estamos trabajando nosotros? Nosotros estamos trabajando en este espacio con las imágenes. Si ese conjunto que es la imagen de este, claro, aquí estamos haciendo una gráfica, pero en el caso del operador, del espacio que tenemos, pues no podemos decir porque esas son funciones. Tenemos que ver cuál es la distancia que estaríamos trabajando, pero la idea básica es esa. ¿Por qué? Porque nótese que aquí tenemos la imagen del operador. Como tenemos la imagen del operador, nosotros entonces lo que vamos a hacer es ver que ese conjunto de las imágenes está acotado. Claro, aquí nosotros no estamos usando la distancia porque podríamos usar la distancia porque sabemos que la norma induce una distancia, ya dijimos al principio. Estamos usando la norma directamente. ¿Eh? Recuérdense que la distancia, disculpen, déjenme escribirlo con un color más claro. La distancia, por ejemplo, desde cero hasta algún valor z, pues simplemente lo podemos escribir como la norma de z. Si usted a esto le llama z, se está dando cuenta que es una distancia. ¿Mm? Entonces, un operador es acotado si el conjunto de todas sus imágenes en el espacio de llegada es un conjunto acotado. Y acotado si tiene alguna cota. En este caso, que exista alguna constante para el cual ese operador, trabajando sobre elementos del espacio, ¿verdad? La imagen, la norma de eso sea menor que esa constante, una constante positiva. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros demostrar? Ahora, nótese algo. Esa primera igualdad que usted observa ahí podría no saber de dónde viene. O sea, alguien le puede pasar por arriba a esa igualdad que está ahí, a esta igualdad. ¿Por qué esta igualdad? ¿De dónde viene esta igualdad? ¿De dónde viene esta igualdad y por qué esta igualdad? Esa igualdad que ustedes observan ahí, esa igualdad que ustedes observan ahí, es importante. Hay muchas personas, obviamente, que deben estar observando y se deben estar sonriendo. Y dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo que saber esa igualdad? Claro, porque ya ellos lo saben. Pero si alguien no lo sabe, va a decir, wow, sí, pero mira, ¿ustedes recuerdan cuál era el producto en ese espacio?
Fíjese, si usted le llama Z a esto, obviamente que Z sería una función, ¿verdad? Z sería una función, porque ya el operador actuando sobre una función me da otra función. Incluso eso es un Z que depende de X, ya lo sabemos. La norma de una función Z que depende de X elevado al cuadrado es igual al producto escalar de Z consigo mismo. ¿Usted recuerda eso? Y el producto escalar de Z consigo mismo en el espacio de Hilbert que estábamos escribiendo, voy a escribir aquí horizontal, pues simplemente era igual al integral sobre el conjunto desde negativo 1 hasta 1 del conjugado de Z por Z por la función de peso. ¿Usted recuerda esto? Pero si la función de peso era 1, dijimos que simplemente era por el diferencial. Si usted observa, esto que está aquí es una función en variable compleja. Pero al multiplicar un número complejo por su conjugado, pues simplemente es igual al módulo de él elevado al cuadrado. Esto es 1, disculpe. Vamos a borrar aquí para que no nos confundamos. Módulo de Z elevado, que en este caso podemos poner el módulo o eso sería otra norma, pero ponemos módulo, por esto es módulo de un número complejo, por el diferencial de X. Entonces, eso que usted está observando ahí, esa igualdad, viene simplemente de que estamos utilizando la norma en el espacio imagen, porque el espacio imagen es el mismo espacio de Hilbert en este ejercicio. Es importante siempre que uno observe desde dónde a dónde está trabajando el operador, porque si uno escribe un operador y no dice desde qué dominio está trabajando, o sea, desde qué dominio está trabajando, cuál es el conjunto del dominio del operador y hacia dónde va, o sea, cuál es el espacio imagen. Entonces, si, y con qué norma, con qué producto, si hay un producto, qué estructura tiene el espacio imagen. Si uno no dice eso, hay muchas cosas que podrían no ser válidas, ¿cierto? Y esa pequeña anotación que está escribiendo ese libro es muy importante. Entonces, volviendo aquí, esa expresión que está en la primera línea de ahí, simplemente la norma escrita en la relación con la vinculación con el producto escalar, que simplemente es la norma usual en el espacio mismo de Hilbert también. ¿Pero para quién? Para las imágenes. ¿Qué es lo que nosotros debemos demostrar? Que para cualquier f que pertenezca al espacio, esa norma que está ahí, que es la que induce la métrica en el espacio imagen, hace que las imágenes están acotadas. Y obviamente, como la imagen estarían acotadas para cualquier función del espacio, porque para demostrar que no está acotada para cualquier función del espacio, o sea que el operador, hay alguna función donde el operador, eso no me va a dar un valor finito, eso sería buscar un contraejemplo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Demostrar que esa norma que está ahí es menor o igual que algún valor para toda la f que pertenecen, todas las funciones que pertenecen a ese espacio de Hilbert. ¿Eh? Bien, para aquellas personas que obviamente saben esta parte, dirían que estamos explicando de más, pero para los que no lo saben, pues eso es la primera línea que está aquí. Ahora, esto que sigue, jóvenes, lo que sigue
otras consideraciones, porque si yo quiero demostrar que esto está acotado, pues debo trabajar con el argumento del integrando, ese argumento que está ahí del integrando. Este es el módulo. El cuadrado, pues lo podemos dejar ahorita, pero vamos a ver, ¿qué recordamos? Bueno, ese es el módulo. El módulo de la transformación. El módulo de la transformación, pues simplemente es el módulo de la expresión que define la transformación. ¿Qué hemos aplicado de aquí a aquí? Simplemente que el módulo de una integral es menor o igual que la integral del módulo, mírelo ahí. Y dentro hemos aplicado el módulo del producto. El módulo de un producto es igual al producto de los módulos, porque aquí hay un producto. Repito, el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. En dado caso, tendría que ponerle módulo aquí. Pero el módulo de un producto es igual al producto de los módulos. Y de aquí a aquí, ¿qué se aplicó, jóvenes? ¿Qué ustedes creen que se aplicó? ¿Mm? ¿Se le parece esto a algo? Fíjese que aquí teníamos ese producto en módulo y aquí venimos y estamos aplicando esta expresión que está aquí. Simplemente va a ser una función que va a depender de X, pero todavía yo no quiero venir para acá. O sea, ¿qué se aplicó de aquí a aquí? ¿Eh? ¿Qué se aplicó desde aquí hasta aquí? Ah, sí, muy bien. La desigualdad de Holder. La desigualdad de Holder. ¿Eh? El libro te lo va a decir, los autores también te lo van a decir. La desigualdad de Holder. La desigualdad de Holder, jóvenes, es muy importante. Y aparte de la desigualdad de Holder, yo también aquí ya le tenía ese producto definido como la integral, que es el producto escalar que estamos utilizando. Aquí he ingresado a Wikipedia más rápido para que ustedes se vean. Es el producto que estamos utilizando. En este caso, este es el conjunto desde -1 a 1. Y estamos trabajando en el espacio L2, porque los espacios LP, el P igual a 2 es un espacio de Hilbert, que es el de los LP para todo P mayor que 1 o mayor o igual que 1. El único que es el Hilbert es con P igual a 2. O sea que ese es el que la norma proviene de un producto escalar. Ahí tenemos otras normas y aprovechamos aquí. Ah, bueno, ya le habíamos dicho que la norma elevado al cuadrado es igual al producto escalar de él consigo mismo, o también aquí la raíz cuadrada. Todo esto también lo habíamos dicho y aquí tienen ese artículo que se llama espacio de Hilbert. Si usted en vez de espacio de Hilbert escribe desigualdad de Holder, automáticamente aquí va la desigualdad de Holder. Y esta expresión es la que nosotros estamos utilizando. Donde esta es la desigualdad de Holder, que la norma del producto es menor o igual que el producto de las normas. ¿Mm? Eh, bueno, ahí está en términos general para un espacio cualesquiera, pero no está con la representación de la integral. Ella es válida incluso en los espacios LP cualquiera. Entonces, puede buscar, repito, vamos a volver donde estábamos, y ahí se aplicó la desigualdad de Holder. Esto que está aquí
tiene la forma de la norma, pero usted dirá, ¿en qué espacio? Ese espacio en L1, porque fíjese que ahí L1 no es el L2, o sea, P vale 1, así que no tendría aquí el cuadrado. ¿Mm? Mire, vamos a volver aquí. Esta norma que está para el caso que la estamos aplicando, este 1, y allá la otra es con P igual a 2. ¿Mm? Ella se cumple para todo el espacio LP, pero allá estamos con P y Q igual a 2. Con P y Q igual a 2, entonces se ve como la tenemos allá. Sería la norma. Entonces simplemente va a observar quién es la función F y quién es la función G. Entonces, viniendo aquí otra vez, esto es la norma en L1 de F por G. Si usted quiere, le llama F a esto y G a esta. Y L1 porque no está elevado al cuadrado aquí dentro, sino elevado a la 1. Y esta es el producto de las normas. Esa es la desigualdad de Hall. Pero si usted observa con P igual a 2, si usted observa esto que está aquí, es la norma en L2, en el espacio H. Recuérdese sobre qué espacio estamos trabajando al principio, mírelo ahí. Es la norma de F, perdón, de F, mire, aquí. O sea que esto es igual a esta parte y esto es una función h de x. Y esto es una función h de x. Entonces, eso es h de x y esta es la norma de f. Recuérdense que lo que nosotros queremos es demostrar que existe alguna constante tal que esto es menor o igual que esa constante. Entonces, esta norma, la norma por definición es simplemente un número. Lo que nos falta a nosotros es ver que esto esté acotado. Obviamente que ver que eso está acotado ya es simplemente un ejercicio de aritmética, es resolver esta integral. Si nosotros queremos resolver esta integral que está ahí, podemos resolverla, pero además podemos introducir esa integral que así empezamos repasando, a ver qué nos dice Wolfram al introducir esa integral. Vamos aquí a Wolfram y vamos a intentar introducirla con el software. Si el software no la calcula, pues simplemente pues ya lo tomamos desde ahí porque tendríamos que empezar a introducir y no quiero ponerme a copiar todo eso. De hecho, podríamos quitarle los valores absolutos y luego, pero bien, vamos a intentar ponerla y, y después ustedes pueden introducirla. Ahí sería ponerle el valor absoluto que creo que posiblemente me vaya a dar un error, el software no reconozca la barra. Pero bien, no perdemos nada con escribir y después intentar. Em, aquí tenemos esta. Vamos a ver un segundito. Esa fracción es elevado a la punto 5 que es un medio. Punto 5. Vamos a intentar ahí, a ver. Le dimos a Enter. Entonces, tenemos eso. Aquí el resultado del cálculo, aquí no lo calculó. Primero vamos a ver si la expresión, claro, él no lo calculó en esta parte, ¿verdad? No lo calculó, no es que sea algo, porque simplemente calcular el módulo de esto y resolver
la, la integral. Primero vamos a ver si está bien escrita. Sería esa parte que está ahí, repito, desde negativo el módulo elevado a la punto 5. Creo que sí que era la raíz cuadrada, que es la punto 5, pero en esa versión no lo calculo. Esa está bien escrita, pero no la calculo. Nosotros le podemos quitar la raíz cuadrada también para ver si el software se aligera un poquito. Aunque vamos a introducirle en otro ahorita. Aquí le quitamos la raíz cuadrada y ahí la escribió, pero no la calculó. Si vamos a eh, Symbol Lab, vamos a ver. Vamos a ver si Symbol Lab la calcula. Symbol Lab aquí está pensando. Simplemente la parte del módulo es lo que se está llevando, porque también el módulo, ese módulo que está ahí, hay una función para el módulo de ese número complejo. Entonces, con la barra, él no lo está interpretando con la barra. Si nosotros le ponemos, déjame ver cuál es la función módulo, eh, o lo ponemos a multiplicar a él mismo por su conjugado, que también podría ser, quizá lo calcule, porque el módulo al cuadrado es multiplicarlo a él por su conjugado. Por ejemplo, si lo copiamos así, quitamos, copiar, vamos a quitarlo, vamos a quitarle el cuadrado y vamos a poner el conjugado él mismo, pero multiplicado ahora por su conjugado. A ver, por el conjugado de él y el conjugado de él es ponerle un menos ahí. Podemos escribir, repito, la función módulo, pero vamos a ver ahí si lo... Fíjense que ya con hacer eso, eh, calculó la función que depende de X. Esa es la función que depende de X eh, en la expresión. Mírela ahí. Vamos a volver aquí de un pronto. Aquí. El cuadrado que está ahí sería todo esto. Mire, esa es la parte de adentro nada más. Mírela ahí, la que tiene el libro. Mírela, mírela aquí. ¿La ven? Esa parte es la función que depende de X, pero que está elevado a la 1/2. Simplemente nosotros escribimos la integral, si lo elevamos a la 1/2, eso es toda esta parte que está aquí. Entonces, algunas veces uno tiene que ayudar un poco el software, mírelo ahí. Si lo introducimos de esa manera, bueno, ahí le podemos poner elevado a la 1/2, pero no hay necesidad. Si lo introducimos, vamos a ver, disculpen, vamos a ver ahora si Symbol Lab, pues lo entiende. Ya repito que esa barra no estaba interpretando la barra como el valor absoluto, perdón, como el módulo. Entonces no le podemos estar escribiendo simbología simplemente sin, sin uno, eh, el software no sabe lo que significa esa barra. Aquí está pensando, vamos nosotros a volver. Ya la tenemos aquí en Wolfram, esa es la expresión de la integral.
Usted puede calcularlo, multiplicarlo y después tener su integral inmediato. Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? Volviendo aquí al ejercicio. Porque nosotros lo que queremos es acotar a esto para luego, con una constante, si tenemos una acotación aquí, pues tendríamos un valor de acotación del operador. Entonces, esa parte que es la que nos falta acotar, ahí ya dice que se aplicó la desigualdad de Holder. Esa parte que es la que nos falta acotar, nos da eso que está ahí. O sea que esa expresión, recuérdese que esa expresión era lo que teníamos antes, entonces eso es menor o igual que esta parte elevado al cuadrado por esta integral. Y esa integral, que es la relación de esta integral elevado al cuadrado, pues ya me va a dar un valor finito, esta integral, la expresión para esa función. Eso me va a dar un valor finito. Fíjese que si usted toma h, lo eleva al cuadrado, es una integral inmediata que incluso puede tener en valor exacto. Es la integral desde -1 a 1 de esa parte que está ahí. Es decir, la integral desde -1 a 1 de este resultado. Nosotros le damos aquí, ese sería el resultado, y entonces vamos a copiarlo y vamos a ponerle integral. Vamos a coger este de una vez para dejar la expresión ahí. Y estamos integrando esa expresión desde -1 hasta 1. Fíjense ahí la integral, ¿la ve? Esa integral desde -1 hasta 1 es esta parte que está aquí. Obviamente, la norma de h sería la raíz cuadrada de eso. Vamos a revisar otra vez allá. Aquí. La 2x a la 4, 7x más 2 séptimo. 2, aquí era un 2. Pero lo puedes revisar a ver si el error es del texto o es aquí, pero para revisar el numerito. Porque ahorita copiamos con el programa. ¿Mm? Por eso la diferencia. Revisa los detalles. Si era un 6 o un 2 o un 7 aquí. Pero la idea básica entonces es que esto sería la norma de esta es de la función h es este valor, la raíz cuadrada. O sea que ya tendría un valor c y ha acotado los valores. Entonces ya el operador está acotado porque para cualquier función f en el espacio está acotado. De hecho, se puede comprobar que la norma de ese operador simplemente va a ser menor o igual que esa constante. Menor o igual que esa constante. Se puede ver. La norma del operador es el valor más pequeño de la constante que haga que esta desigualdad sea válida. Es el ínfimo. Entonces ya como el operador está acotado, entonces continuo, porque es lineal y acotado, es continuo. ¿Qué parte nos falta para terminar? Muy interesante. Recuérdese cómo la estructura de espacio vectorial del producto escalar se está utilizando ahí. ¿Qué parte nos falta? Nos falta ver
esta otra partecita que era la que nos pedía. Nos falta ver, obtener el adjunto, obtener el operador adjunto. Entonces, entonces, para obtener operador adjunto, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Mire aquí, obtenga el operador adjunto de T. Si T es un operador lineal y acotado que es continuo en ese espacio de Hilbert. Aquí voy a aclarar un poquito porque quiero que le sirva para una persona que quiere esta explicación aquí en el operador adjunto. Si yo estoy en un espacio de Hilbert, esa notación que aquí se tiene en este libro para este operador es un operador adjunto si se cumple esta igualdad. Claro, no es, esta es una definición que se usa en algunos libros de manera, vamos a decir, rápida, pero esta definición viene de otro proceso, pero aquí estamos en una tutoría. Algunos libros lo usan como definición. Si yo hago este producto, y eso me da lo mismo, el que sea el operador que quede aquí sería el adjunto de este. Obviamente, si él es igual a su adjunto, entonces se dice simplemente que él es autoadjunto. Si el operador es igual a su adjunto, él es autoadjunto. Y obviamente conmuta con su adjunto. ¿Por qué? Porque es como una conmutación que está haciendo aquí. Quiero que se entienda. Si esta igualdad es válida, hasta aquí el único operador que yo conozco es AT. Yo no sé quién es el adjunto. Pero si se cumple esta igualdad, esta expresión, este sería el adjunto de él. Si él es igual a su adjunto, él sería autoadjunto. De esta expresión, de esta igualdad, en términos prácticos, se parte para encontrar adjunto. Muchas veces es el proceso que se sigue. Es decir, el proceso que se sigue es desarrollar el que tengo y tratar de ver si me va bajo qué forma tendría el operador para que me quede así. Y luego de ahí se toma la expresión de quién sería su adjunto. Ese es el proceso seguido por la gran mayoría de los textos, los autores, para encontrar el adjunto de un operador lineal y acotado. O sea que, y en este caso un espacio de Hilbert, ¿verdad? Que partimos de esta. Pero ¿qué son estas, esto? Este es el producto escalar que venimos hablando desde hace rato. Nótese, nótese que estamos partiendo desde aquí, de este que conocemos, y de alguna manera, aplicando igualdades, matemáticas, reglas, procesos, teoremas, yo quiero que me quede el mismo producto, pero del otro lado. ¿Cuál es el producto que estamos usando? El producto escalar usual en R, en L2. Recuerde que el producto de G, por esto es una función. Si usted se confunde, a esto le llama Z. Y se puede dar más paso usted mismo para entenderlo. Usted le pone aquí Z de X. Y entonces si usted pone G aquí, sería el conjugado de G por la misma Z. Pero esa Z aquí, obviamente, está escrito por la definición del operador, que la definición de este operador es esta que está aquí. O sea, ese producto escalar que se está haciendo ahí, ese producto escalar, que me voy a permitir volver a la imagen inicial,
Me voy a permitir volver a la imagen inicial. Míralo aquí. Empezamos hablando del producto escalar. Es este producto que está aquí con la función de peso igual a 1. El producto que tengo en el espacio. O sea, en este proceso de construcción para buscar el adjunto en un espacio de Hilbert de un operador lineal y acotado, tengo que involucrar el producto que se ha desarrollado en el espacio, porque esta igualdad son entre producto de elementos del espacio. Incluso si me voy en cosas más complicadas, imagínense que el operador sea de un espacio a otro espacio. Este producto que está aquí tiene, o sea, hay que ver, porque incluso es el mismo, porque yo tendría que tener una definición de producto. Si el otro es otro producto, tengo que trabajar, pero aquí es el mismo, es H, que esto es simple. Esa línea es muy importante, jóvenes. Luego, ¿qué es lo que están haciendo los autores? Quieren llegar de este lado a este lado. Obviamente, aquí viene que debe observar cómo estaba definido el producto y obviamente tiene que trasladar la expresión. Aquí se ha establecido la aplicación en esta integral, que es una integral iterada, y en esa integral iterada, si las funciones que se están integrando son continuas en la región de integración, y bajo ciertas condiciones se puede aplicar el teorema de Fubini. ¿Mm? Les recomiendo que revisen el teorema de Fubini. El teorema de Fubini, para que observen la condición, entonces me va a permitir aquí intercambiar el orden de integración en esta integral iterada doble. Fíjese que si usted observa aquí, ahí se intercambió el orden de integración. Aquí estábamos integrando dentro del corchete con respecto claro, no solamente intercambiar el orden de integración, también tienen que ver las variables que están aquí. O sea, por Fubini esto es igual a esto. Vamos a escribirle el teorema de Fubini para ver aquí la expresión, pero yo confío en que ustedes lo busquen y lo practiquen. Pero a ver si tenemos la expresión que nos permite aquí observar. Mire aquí para que observe. Bueno, usted puede leer los conceptos bajo qué condición se cumple, pero aquí más o menos le permite observar. Realmente lo que estamos aplicando es esta igualdad. Esta igualdad. Aquí en el interior, esta integral era sobre un conjunto. En el caso de nosotros es el mismo límite, o sea, A y B son iguales, no tenemos que mirar este conjunto, pero tenemos que tener cuidado. Esta integral es sobre Y, primero con respecto a Y y después con respecto a X, pero aquí está primero con respecto a X y después con respecto a Y. Y ahí tenemos, pues, esta expresión no nos interesa por el momento, pero la forma del teorema. Entonces, también busca bajo qué condición en la integral doble se aplica el teorema de Fubini. Qué condiciones, que aquí, como lo tomamos de esa fuente, está un poco ligero y no dice las condiciones que tiene que tener la función sobre las regiones de integración. Entonces, volviendo aquí, ahí estamos aplicando a Fubini. De aquí a aquí estamos aplicando a Fubini. Fíjese que aquí el orden es primero con respecto a Y, pero aquí ahora es con respecto a X. Obviamente que si estoy integrando con respecto a X, esto que depende de X lo puedo agrupar aquí.
y esta parte viene aquí en Y. Entonces ahí aplicamos Fubini. Eureka, Eureka. Lo que queríamos era llegar aquí. Entonces, de aquí, ¿qué se ha aplicado de aquí a aquí? De esta parte a esta parte. De esta parte a esta parte. Recuérdese que nosotros andábamos buscando el adjunto. De esta parte a esta parte, observe, lo que cambió nada más fue el corchete. Entonces usted observa que esto que tiene aquí fuera es el conjugado de este producto que está aquí. Entonces, el conjugado de esta integral es igual a la integral del conjugado. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Ahí hay dos propiedades. O sea, lo que está en el corchete aquí es equivalente a lo que está en el corchete aquí por esas dos propiedades. Si usted ese conjugado se lo aplica a la integral, luego se lo puede aplicar aquí al argumento. Y el conjugado de esto sería eso que está ahí, porque la parte real se queda igual y aquí tiene el opuesto de la imaginaria. Nótese que ahorita cuando lo íbamos a introducir en el software, lo pusimos para que el software lo calculara. Y el conjugado de este es este, porque el conjugado del conjugado es el mismo elemento. ¿Por qué tenemos eso? Porque ahí le dice entonces cuál es la forma que tiene que tener el operador adjunto. Porque si a esto que está aquí, usted le llama el adjunto de G, fíjese que aquí está la G con este núcleo. Ese núcleo que está ahí no es el mismo núcleo que este. Este núcleo es el conjugado del otro núcleo, por si acaso. Obviamente, si le quito la parte imaginaria, los dos núcleos serían iguales. Entonces, ese elemento le dice cómo debe estar definido su operador adjunto. El operador adjunto debe estar definido así, de manera que actúa sobre G. Este es el operador adjunto de T. Actuando sobre G sería esta expresión. ¿Por qué? Porque todo lo que usted tiene aquí ya es el producto escalar, o sea, es el conjugado de eso por F. Entonces, esto debe ser la forma que le ayuda a ver cómo estaría definido su adjunto. O sea, míralo ahí, míralo ahí. Esto es el adjunto. Aquí en este caso, tiene que poner a Y para que le quede X aquí. Entonces sería el adjunto de G de Y viene así. Obviamente que algunas veces la gente no lo escribe con la Y. No importa eso de la variable, no importa. Entonces, mire la forma del adjunto. Aquí ya le da su adjunto. El adjunto de una función G que depende de Y viene dado de esta forma. Si no quiere usar la Y, sino la X como variable, fíjese que ahí está, ahí puede usar la X y se vería entonces así. Pone la X aquí, pone la Y aquí. Para usar la misma letra que tiene en el original. Este es su operador adjunto. Si usted prueba con este operador, siempre se va a cumplir esta igualdad para dos funciones, cualesquiera. Nótese que el operador adjunto, como está definido, no es igual al operador T, porque el operador T difiere aquí, ahí difiere en ese signo. Entonces, el operador T no es autoadjunto, no es autoadjunto. Y ya ahí tiene lo que le pedía el ejercicio. Eh,
Aquí hay una aclaración que le ponen los autores. El teorema de Fubini permite, bajo ciertas condiciones, de componer las integrales de Lebesgue sobre un producto de intervalos posiblemente no acotados, como una integral iterada. Bueno, ya eso lo dijimos. Entonces, ya este ejercicio con él quería aclarar eso. Para nosotros terminar nuestra tutoría, quiero, por último, resaltar algunas cosas como que ustedes pueden consultar el canal de Faustiniano. También pueden consultar, ir a internet y escribir Juan Toribio Milanés, quien les habla, y entonces pueden entrar aquí a ResearchGate y encontrar algunas presentaciones y recursos que les sirven para dar, les pueden ser útiles para dar clases. Y aquí en mi perfil pueden ir directamente a mi página web y en la parte de cursos y charlas, pueden encontrar algunos recursos PDF o presentaciones Beamer sobre diferentes temas y más abajo aquí algunas pizarras de cursos que habría impartido anteriormente en diferentes universidades. Nos vemos, jóvenes. Tengan un feliz y próspero año 2025 y siempre recuérdense que la matemática es bella, bella, bella. Bye bye.